Bien, entonces dice, para un programa que usa la consola, como son nuestros programas ahorita básicos, como es nuestro caso, podemos usar la función input para obtener esa data dictada por el usuario por consola. Esta función input puede obtener un string como argumento para alertar al usuario de lo que queremos que introduzca por parte de él en la consola. Entonces, vamos a ver la sintaxis de esta función input. Acepta un argumento que es ese prompt. Acuérdate que prompt en la programación significa alertar al usuario de algo, cuando quieres que te pida data. Entonces, esta función input, ¿qué es lo que hace? Dice, esta función input de entrada pausa el programa, y aquí es muy importante entender esto, pausa el programa y espera, aquí también es muy importante, espera al usuario para que introduzca data en la consola. Cuando el usuario, vamos a ponerle por acá, bueno, te lo voy a leer. Cuando el usuario presiona Enter, esta función input va a retornar la data introducida por el usuario como un str value. Vamos a ponerle por acá y dice, y luego dice, este tipo de dato retornado por input es un str value. Y esto es muy importante porque en cualquier lenguaje de programación que acepte trabajos por consola, casi siempre la data que introduce el usuario va a ser retornada como un string. Y casi siempre pasa en la programación en general. Es decir, si el usuario pone un numerito, por ejemplo, 7.35, a pesar de que visualmente, por decirlo de una manera, es 7.35, Python o el lenguaje lo va a seguir tratando como un string. Entonces, si ese número es algo válido, puedes convertirlo a float. En este caso, 7.35 visualmente es un número válido, pues lo puedes convertir a un float. Y luego dice, si la llamada incluye un argumento prompt argument, es decir, este argumento, que obviamente casi siempre lo va a poner, si no, pues, ¿qué va a saber el usuario que introducir? Esta función imprime ese mensajito al usuario en la consola antes de pausarse para esperar la entrada del usuario. Entonces dice, cuando Python ejecuta la función input, entonces muestra el string argument en la consola y el programa se detiene a la espera de que el usuario realice una entrada. Cuando el usuario hace la entrada por consola, pone su data en la consola y presiona la tecla Enter, la entrada es retornada por input y ya puede ser guardada en una variable, por ejemplo. Fíjate, vamos a ver el primer ejemplillo, que ya lo vimos, pero pues vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ponerle nombres, porque una persona puede tener diferentes nombres, 1, 2. Vamos a decirle que introduzca su nombre y aquí pongo S porque pueden ser varios. Vamos a ello y después lo vamos a imprimir. Entonces aquí, fíjate lo que nos dice, corremos nuestro programa y fíjate cómo acá lo que te decía. Va a mostrar, en este caso esto representa el argumento prompt. Entonces lo que va a hacer es que de una va a mostrar este mensaje, número 1,
paso número 1, muestra ese mensaje. Paso número 2, espera al usuario a que introduzca la data y una vez que lo teclea, número 3, presiona Enter, ya retorna. Entonces, pues fíjate cómo en este punto guardamos, ejecutamos. Pues fíjate cómo ahí ya me mostró el usuario, ya me mostró el mensaje y pausó el programa. Vamos a ponerle Daniel Web TV. Pero en este punto seguimos, aquí podemos escribir tanto como nosotros queramos, tanto como nosotros no queramos. Queramos lo que tú quieras, pero ahí todavía no está leyendo Python como tal. Puedes agarrarte escribiendo, pero hasta que tú no presiones Enter, va a terminar de leer. Aquí puedes ponerle tú cualquier cosa, pero mientras no presiones Enter, no lo va a leer. Y tan pronto como tú presiones la tecla Enter o Intro, pum, la voy a teclear. Ahí ya terminó de leer y de esperar y automáticamente Input retornó esa data y la guardó en nombres y por ende la capturamos en la variable nombres y por ende la imprimimos con print. Entonces, pues eso es el funcionamiento obviamente de input. Nada nuevo bajo el sol. Voy a continuar por acá. Dice, un input sin prompt argument, es decir, sin esta parte. En este caso, usas print. Puedes usar, si tú no usas input con prompt, puedes combinarlo con print para lograr lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, imagínate que tú no quieres quemar el argumento prompt de input, pues lo puedes lograr usando input y usando print. Entonces, me lo voy a comentar para no agobiarnos con esto. Vamos a ponerle input, no ponemos mensaje y fíjate lo que va a pasar. Aquí, si tú no pones un prompt, no le avises al usuario qué es lo que quieres que él dicte, pues fíjate cómo nos sale simplemente el cursor, pero pues aquí puedes escribir, pero pues el usuario no es consciente de qué quiere poner. Entonces pues esto no es amigable obviamente, porque pues el usuario no es adivino. A veces él se va a dar cuenta que quieres que introduzca data, pero si tú no dices qué tipo de data, pues no es mago. Entonces, pues no puedes usar print si tú lo deseas, pero lo puedes combinar con print para lograr lo mismo. Vamos a ponerle print. Y fíjate cómo acá no quemamos el argumento prompt de input, pero sí que usamos print y vamos a lograr lo mismo. Vamos a ponerle aquí print. Ejecutamos y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Guardamos, ejecutamos. A veces se frisea esto. Vamos a poner en este caso Daniel. Y ahí nos imprime Daniel. Acá, ¿qué está pasando? Sí. Todo muy bien. Guardamos, ejecutamos. Introduce tu nombre, Daniel. Y me lo imprime. Entonces acá, fíjate cómo estamos logrando lo mismo, pero ahora sin quemar el argumento prompt. Aquí esto no me gustó porque esto salta de línea. Así que lo que voy a hacer yo es que aquí, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle que mi carácter de finalización, como ya lo sabemos, que no me ponga nada. Ejecutamos Daniel y logramos lo mismo. Entonces, pues, fíjate cómo puedes lograr lo mismo sin usar el argumento de input, combinándolo con un print. Entonces ahí está para que lo consideres. Entonces dice, cuando usas input, recuerda que todas las entradas del usuario son retornadas como strings. Vamos a ver un ejemplo de ello. Fíjate. Voy a comentar esto para no olvidarme de tanto código. Vamos a ver un ejemplillo básico de los que ya conocemos. Introduce una calificación y
vamos a tratar de sumarla para que veas lo que va a pasar. Para que veas que en realidad input retorna un string. Vamos a ponerle suma. Pero ¿sabes qué? Mejor voy a hacer lo siguiente. Más igual la calificación. Imprímete este programita. Hazte este programa. Y trata de pensar qué es lo que va a pasar. Te lo dejo de tarea y en el siguiente lo vemos. Saludos.